Bueno, quisiera saludarles nuevamente a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Para los que me pudieran escuchar por primera vez, mi nombre es Orlando Rodulfo, vivo aquí en Venezuela, aquí en el estado Carabobo, en San Joaquín. Tengo más de 22 años viviendo aquí y estoy agradecido con el Señor porque puedo tener este pequeño ejercicio aquí después de los embates del día, del trabajo y los días que me congrego. Y gracias al Señor, que es el que permite que usted pueda oír el mensaje de la palabra de Dios y que usted pueda aprovechar bien el tiempo. La salvación la debería de recibir el pecador al entender que está perdido. Tiene que obedecer la fe en el Señor. Quisiera orar y después cantar una sola estrofa del himno 32 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, la segunda estrofa. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabo y te doy las gracias y me acerco ante ti en el precioso nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado y fiel Salvador. Él está a tu diestra, Él vive y es una firmeza y seguridad en los corazones de cada uno de los que somos salvos, de que Él nos salvó y de que Él está vivo a tu diestra y podemos contemplarle, Padre, a través de las Escrituras. Gracias por su obra que Él realizó, por la obra de redención, por su sangre derramada, por su sepultura y resurrección. Esa es nuestra garantía de que Él vive y Él vendrá y nos sacará de aquí, porque así lo señala tu bendita palabra y toda tu palabra es verdad. Te ruego por los que no son salvos, Padre, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, que sea tu palabra y tu Santo Espíritu que obre en los corazones de ellos y ojalá ellos puedan echar mano de la vida eterna, Padre, creyendo en tu Hijo. Pero tú, Padre bendito, ayúdales grandemente, que tú puedas obrar en los corazones de ellos, guiándolos al arrepentimiento y a la fe en el Señor. Solamente nosotros somos vasos de barro, torpes, para poder llevar este mensaje muy poderoso y grandioso. Ayúdame en el mensaje, Padre, tanto como a mí como a los que no son salvos, porque todos necesitamos de ti y de tu ayuda. Te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No más cautivo, ya no hay cadena. Cristo nos dio la vida eterna. Ven a mí, dijo cuando llamó. Cristo por siempre nos salvó. Nos salvó porque no le admite. Nos salvó que amigo me dice. Cree en el Señor que nos libertó. Cristo por siempre nos salvó. Voy a leer unas escrituras en Efesios 2, desde el versículo 1 hasta el 10. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay un paréntesis aquí: por gracia soy salvo,
juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor pueda bendecir su palabra, y voy a apoyarme como siempre con escrituras para anunciarte el mensaje de salvación. Bueno, te leí unas escrituras aquí en Efesios, escritas por estas fueron palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tuvo un ministerio un poco fuerte aquí en la tierra. Era llevar el mensaje a los gentiles, y por eso nosotros hemos sido alcanzados con el Evangelio, gracias al Señor que hizo la obra de la cruz, y a estos creyentes que fueron llevando el mensaje de salvación. Ahora nosotros también estamos compartiendo del mismo mensaje que salvó a ellos, nosotros te lo estamos compartiendo. Ciertamente ellos pudieron presenciar al Señor, los discípulos estuvieron en su ministerio terrenal. El apóstol Pablo era casi de la misma época, pero el apóstol Pablo no presenció la crucifixión del Señor, pero él pudo, en su conversión, él pudo tener un encuentro con el Señor, personal con el Señor, y el Señor lo escogió para este ministerio y lo hizo apóstol. Por eso en este mismo carta a los Efesios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios fue el apóstol que llevó el mensaje a los gentiles. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, ciertamente estas escrituras son para los creyentes de esta época, y el apóstol Pablo se la escribió a estos discípulos de esa época, pero también deja una enseñanza para ustedes que no son salvos, porque todo el que nace aquí en esta tierra camina a espaldas de Dios, porque nació pecador a causa del pecado original en el huerto del Edén. Entonces vemos que cuando empieza a caminar, su mente se va llenando de las cosas mundanales, empiezan a caminar en el mundo, ya a una edad que puede comprender lo que es bueno y lo que es malo, pero la persona, el pecador, siempre tiende a buscar pecado. ¿Por qué yo se lo digo? Porque yo practiqué el pecado allena desde mi temprana edad. Empecé a incursionar en los vicios y en muchas cosas, y por eso Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros nos complacíamos en el pecado, y entonces estábamos muertos para Dios, caminando a espaldas de Dios rumbo a la condenación eterna. Algunos sabiendo que a temprana edad que eran pecadores, pero no sienten el peso de su pecado aún a su temprana edad. Otros no han escuchado el mensaje de salvación, o tal vez han escuchado mensajes leves, han recibido algún tratado, pero aún así, un hijo de padre cristiano, cualquier persona, dice la Biblia que no hay ni un justo ni aún uno. No hay ni un solo ser humano que haga el bien. Todos se desviaron, dijo Isaías, todos se desviaron como se descarriaron como ovejas perdidas. Todo el ser humano
tiende a buscar el pecado, a practicar el pecado. Por eso Dios decretó que la paga del pecado es muerte. Lo decretó lo vemos en el Génesis. Muerte física y muerte espiritual. Todo ser humano camina muerto delante de Dios si no tiene salvación. Por eso él dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Fuimos reconciliados con Dios cuando creímos en el Señor. ¿Cuántas veces tú has escuchado el mensaje de salvación y la Escritura señala tu pecado aquí, que eres pecador delante de Dios? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es un espíritu maligno que opera en los hijos de desobediencia, y el enemigo es el que engaña al pecador. Aún lo puede engañar en una falsa secta, en religión, haciéndole entender que va caminando bien, guardando mandamientos como aquel joven rico y practicando buenas obras, haciendo buenas dádivas y esto, como queriendo comprar a Dios por sus buenas obras. No, a Dios le agrada el dador alegre, pero si está haciendo alguna dádiva, algo para poder alcanzar un favor divino, no, usted no puede comprar la salvación. Por eso en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, la salvación, es un regalo de Dios, porque ningún ser humano se lo merece. Si el Señor Jesucristo no fuese venido a hacer la obra de redención, estuviera perdido. ¿Por qué? Porque estaba decretado que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la salvación es en el Señor, no es por ningún otro medio, no hay otro camino. Por eso la Escritura señala que que hay un solo camino, que el mismo Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él no señaló varios caminos, Él se señaló y dijo: yo soy el camino. Él es la puerta para entrar para la salvación. Entonces nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de esta carne, haciendo la voluntad de esta carne. Esta carne nos llevaba cautivos siempre al pecado, al adulterio a algunos, a otros a la fornicación, otros en las borracheras, y así vivíamos cautivándonos en el pecado. ¿Por qué? Porque dice la misma Escritura que en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Son los que somos salvos, podemos pensar en las cosas del Señor, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No lo puede hacer porque este es un cuerpo que está contaminado con el pecado por la causa del pecado en el huerto del Edén, y de la abundancia del corazón habla la boca. Todos los pecados salen del corazón: los adulterios, las fornicaciones, las maldicencias, los hurtos, los robos, todo tipo de pecados primero emanan en el corazón. Por eso cuando Eva vio el árbol dijo que era codiciable a los ojos, y empezó a entrar en el corazón el pecado, y por eso fue que comió de ese fruto que Dios le prohibió comer, y entonces ella llegó al conocimiento del bien y del mal. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso cuando se habla la palabra de Dios,
cuando se predica, el Señor está hablando a su conciencia, como lo dice en Romanos 2, y Él quiere que usted sea despertado por la palabra de Dios y pueda comprender que está desagradando a Dios con su vida de pecado que tiene aquí en esta tierra. Y es imposible que la persona diga que no peca, porque dice la Escritura que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Aún un creyente puede pecar, aún con un solo malo pensamiento que pueda tener. Pero ya nosotros fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso es que ya nosotros no andamos caminando en este mundo de pecado, como te lo acabo de leer aquí en Efesios, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de esta carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo el que no es salvo es un hijo de ira. Está la ira de Dios pesando sobre usted, sobre su cabeza. Usted podrá, de repente dirá, pero es que a mí me va bien, yo tengo buen trabajo, yo vivo bien, tengo carro, tengo buena casa, tengo buena familia, pero está la ira de Dios reposando sobre usted, porque si usted muere sin salvación, su alma va directamente al lugar del infierno para el día del gran trono blanco, ser sacado de ahí, su cuerpo unido con su alma y ser juzgado delante en el gran trono blanco, y ahí usted va a ver al Señor, al que se le predicó, al que usted rechazó aquí en la tierra, y entonces va a ser consumada la ira de Dios ahí, va a ser juzgado y lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Ya de ahí no va a poder salir. Usted tiene la oportunidad de ser salvo, es aquí en vida en la tierra. Entonces, como te estoy diciendo, tal vez Dios está hablando a tu conciencia y ya tú has entendido que eres un pecador, pero tu carne te va a querer seguir llevando al pecado. Por eso la Escritura, el mismo Señor enseñó y dijo: esforzaos a entrar por la puerta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y la puerta es angosta para entrar, y el camino que lleva al cielo es un camino. El creyente comienza a caminar un camino angosto, estrecho en esta tierra, pero con gozo en el corazón. Entonces vemos que el Señor está tal vez hablando a tu corazón, y con su justa ley de su palabra ya tú has entendido que estás caminando a espaldas de Dios, y tu única solución está en el Señor Jesucristo. La misma Escritura dice que no depende del que quiera ni del que corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Esa misericordia de Dios es cuando Dios empieza a hablar a tu corazón por cualquier medio de cualquier creyente, utilizando su palabra, y su Santo Espíritu te está haciendo entender que estás caminando a espaldas de Él, y tal vez tú sientes ese vacío en tu corazón y sabes que el Evangelio es una verdad y no has querido dar el paso decisivo creyendo en el Señor. Para poder ser salvo, la persona tiene que creer en el Señor de todo corazón y dejar su camino aquí de pecado y empezar a caminar. Después que crea en el Señor de todo corazón, usted va a poder agradar a Dios, porque va a ser sellado con el Espíritu Santo en su corazón. Todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Vemos que el Señor es misericordioso y el Señor quiere salvar tu alma. Y el Dios del cielo te está conduciendo a la persona del Señor Jesucristo para que tus pecados puedan ser perdonados.
Cuando vemos en la ciudad de Nínive, el Dios del cielo dijo: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eso eran niños en una edad que no podían comprender que eran pecadores. Pero cuando Adán pecó, dice que la escritura, después que comieron y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ellos pudieron entender lo que era bueno y lo que era malo, y eso mismo pasó a todos. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Tal vez ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, pero todavía quiere seguir caminando en este camino ancho. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después dice que amaron más las tinieblas y siguieron su camino de pecado. Es una cuestión de que usted se sincere delante de Dios. Esto es personal. Si usted ha entendido, yo cuando entendí que estaba perdido, yo no vivía tranquilo, no había paz en mi corazón, y sabía que si moría en esa condición iba a ir al infierno. Quería ser salvo, pero tal vez yo quería condicionar. No, yo no puedo poner mis condiciones delante de Dios, ni nada por el estilo. Era por la fe en el Señor. Por eso dice: por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues don de Dios. La fe aún viene de parte de Dios. Dios te está hablando, y te está hablando a través de la palabra de Dios, y su Santo Espíritu te está redarguyendo de pecado y conduciéndote al Señor, a la fe en el Señor, porque aún la fe viene de parte de Dios. Eso fue lo que yo pude comprender hasta que un 6 de febrero no soporté más la carga de mi pecado y la culpa en mi corazón, y clamé al Señor por salvación, porque Él obró en mi corazón, y comprendí que Él murió por mí, que Él fue sepultado y resucitó, porque creí en uno que vive. Amigo o amiga que no eres salvo, ojalá tú puedas darle un parado aquí a esta vida y cambiar de manera de pensar. Que no sigas viviendo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que te están llevando rumbo a la condenación eterna, y eres un hijo de ira. Si el Señor llega a venir hoy, nosotros nos vamos de aquí. Vamos a ser sacados de aquí, arrebatados, y vamos a estar en el cielo con el Señor. Pero para este mundo, la palabra de Dios señala que van a haber juicios. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Todo el que rechaza al Señor lo está rechazando voluntariamente, y está rechazando el único que le puede salvar. Si el Señor viene hoy, se va a quedar, porque en Apocalipsis 3:10 dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran en la tierra. Van a venir juicios, los juicios que están ya profetizados en el libro de Apocalipsis, y dicen que las personas van a querer la muerte y no van a poder encontrar ni aún la muerte. Van a pasar por los juicios de Dios en la tierra, y después el juicio en la condenación eterna. Amigo, párate aquí, piensa bien, como dice un himno, y cree en el Señor. Arrepiéntete de tus pecados, cambia de manera de pensar y llega a Él por la fe si has comprendido el mensaje de salvación, y cree en el Señor Jesucristo de todo corazón. El Espíritu Santo obra en el corazón. Nosotros los creyentes, siempre hay personas que escuchan el mensaje del Evangelio y ellos se sienten atraídos en una congregación,
y uno los ve que llegan a la congregación, todavía no son salvos, pero ellos llegan porque la palabra de Dios es poderosa y puede obrar en el corazón y puede hacerle entender a la persona que está perdido, y ellos están ahí en ese sitio. Es porque el Espíritu Santo está hablando al corazón de ellos, pero tiene que entregarle el control de su vida al Señor Jesucristo, creer en Él de todo corazón, dejarle su carga de pecados a Él. Por eso hay gente que están en las congregaciones. Esto no es nada más aquí en la asamblea. Esto lo he visto yo en muchas asambleas que yo llego y en otras asambleas que me he congregado. Y uno llega y siempre ve algunas personas que son las mismas, pero es el Espíritu Santo que está trabajando en ellos. Pero ellos resisten a al plan de salvación y lo aplazan, pero saben que es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano puede entender lo que es la luz del Evangelio, porque el Evangelio atrae a la persona. La persona quiere dejar su vida de pecado, pero no puede, en muchos no pueden, porque la carne los tiene dominados y el enemigo los tiene cautivados, encadenados en el pecado. Yo lo puedo tener de experiencia. Por eso ese día, ese 6 de febrero, es la palabra de Dios. Y si hay verdadero interés en tu corazón de ser salvo, el Señor va a obrar y usted va a ser salvo. Por eso nosotros oramos por usted, porque esa es una batalla muy grande que tiene el pecador contra el enemigo. El enemigo es poderoso. El enemigo quiere tu perdición. El enemigo quiere que tú vayas para el infierno y lo acompañes a él allá en el lago de fuego. Él sabe que le queda poco tiempo. Él es un enemigo poderoso. Por eso te lo digo, porque yo observo y uno habla a veces con personas. Yo siempre evangelizo personas y yo he hablado con personas y le he predicado, han llorado, hasta han podido llegar a llorar, pero llegan hasta ahí. No puedo dejar el vicio y yo no puedo meter mi mano ahí, porque la salvación es personal, es un encuentro personal entre el Señor y el pecador. Esto es algo muy serio, porque hay muchos que le ponen la mano, le oran o le dan una falsa esperanza y empiezan a caminar el evangelio sin salvación, sin el Espíritu Santo en el corazón. Y esto es peligroso, porque las obras de la ley lo que hacen es barrer el corazón, y la persona pudiera caminar en un camino como un religioso. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero sus caminos son fin de muerte. Pueden terminar en la misma condenación. Es un paso decisivo de fe en el Señor. Por eso la palabra de Dios es poderosa y obra en el corazón. Pero el pecador prefiere más las tinieblas, lo que piensa lo que piense la gente que van a meterse evangélico, y entonces a veces se dejan llevar más por la gente que por la obra que quiere hacer Dios en su corazón. Vemos a aquel eunuco que iba por el camino, iba interesado, por eso fue que él encontró salvación. Él no entendía. Las escrituras hablan como que él tuviera un desespero, y si no entiendo si no hay quien me explique, que me diga de quién habla esa escritura. Por eso Dios movió a Felipe para que le predicase el mensaje, les pusiera el mensaje de salvación con las escrituras. La persona es salva cuando escucha las escrituras, porque Felipe le fue al Señor Jesucristo por este santo libro. Él le presentó al Señor con el libro de Isaías. Yo te estoy presentando al Señor con el Nuevo Testamento, te lo presentamos también al Señor con el Antiguo, y te estamos guiando a que tú puedas por la fe creer en el Señor, arrepentirte de tu pecado y creer en el Señor de todo corazón, y que tú mismo puedas decir en tu corazón: tengo paz, soy salvo. Cada uno de nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 y tengo seguridad. Ese día fue que entré por la puerta. Ciertamente hubieron dudas cuando en los primeros pasos, pero ahora he afirmado mi fe gracias al Señor, y Él es el que ayuda a afirmar la fe
al creyente. Que el Señor te pueda ayudar, amigo, que tú puedas creer en el Señor de todo corazón y puedas escapar de la condenación eterna, que puedas escapar de la ira venidera que viene a este mundo pecador, creyendo en el Señor Jesucristo de todo corazón.